Bien, nos dan la figura que aparece en la lámina y me mandan a hallar la distancia entre los centros de esas dos circunferencias. Yo os he dado ya el dibujo, pero el problema podría ser auténticamente de infarto. Dadas dos circunferencias, en este caso secantes, de radios 13 y 10 centímetros, y dadas dos rectas tangentes a ambas, etcétera, 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 resumiendo, tenemos este gráfico, me dicen que halle la distancia entre los centros de las circunferencias. Y, en general, en geometría, suele haber distintas formas de resolver los problemas. Yo os voy a contar una que se me ha ocurrido muy sencilla, mirad, extraordinariamente sencilla. Voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar desde el centro de esta circunferencia una perpendicular a esa recta tangente. Vamos a suponer que este segmento forma 90 grados. De la misma forma, desde el centro de esta circunferencia voy a trazar una perpendicular. Vamos a suponer que esto forma 90 grados. Razonamientos muy sencillos, mirad. Yo podría tomar este triángulo rectángulo, que es el método tradicional de resolver este problema. También podría tomar este triángulo rectángulo. Pero se me ocurre lo siguiente. Yo sé que el radio de la circunferencia grande mide 13 centímetros. Me dicen que el radio de la pequeña mide 10 centímetros. Si yo tomo este triángulo, y aquí es donde está una forma particular de hacer este ejercicio, si tomo ese triángulo, es evidente que este ángulo va a medir 15 grados. Si este mide 30, esa recta sería la bisectriz, este mide 15 grados. Si esas dos rectas son paralelas, repito, si esta recta y esta son paralelas y esta corta a ambas, ha de suceder que si este ángulo mide 15 grados, de la misma forma este tiene que medir 15 grados. Y es un triángulo rectángulo. Y yo conozco cuánto mide esto. Si el radio de la grande mide 13 y el radio de la pequeña mide 10, ese trocito mide 3 centímetros. A partir de este momento, extraordinariamente sencillo hallar la distancia entre los centros AB. La distancia entre centros es exactamente idéntica a ese segmento. Triángulo rectángulo. Ángulo recto. Conozco un ángulo y conozco un lado. Voy a aplicar razones trigonométricas y detalle sencillo. AB, que coincide con ese segmento, es la hipotenusa de ese triángulo. Aquí tengo el ángulo de referencia. Conozco el cateto opuesto y me piden la hipotenusa, que es AB. Mediante el seno de 15. Por definición trigonométrica, el seno de 15 grados es igual al cateto opuesto, que mide 3 centímetros, entre la hipotenusa, que es AB, el valor pedido. Me piden el valor del segmento AB. Pasamos multiplicando al otro miembro, me llevaría el seno dividiendo 3 partido del seno de 15 grados. Nos vamos a la calculadora, hallamos el seno de 15 grados, valor aproximado 0,2588, de donde me queda que AB es igual a 3 partido de 0,2588. Deberíamos efectuar el cálculo y nos quedaría, voy a efectuarlo de un momento, tenemos 3 dividido entre 0,2588. Recuerdo que son valores aproximados, estamos aproximando 11,6
y unidades centímetros. Resumen al contenido del ejercicio. Os vuelvo a repetir. En general, los problemas de geometría pueden tener distintos caminos. A mí se me ha ocurrido este, extraordinariamente sencillo. La clave está en entender que en ese triángulo que hemos obtenido, ese ángulo vale lo mismo que este. Debéis recordar que si dos rectas son paralelas y hay una recta que las atraviesa, en este caso hay coincidencia con ángulos. Por ejemplo, este ángulo va a ser igual a ese ángulo. Nos permite conocer el valor de este ángulo 15 grados. Sabemos que es un triángulo rectángulo, porque ese radio dije que formaba 90 grados con la tangente. Conocemos ese cateto. Si el radio de la circunferencia grande es 13 y el radio de la pequeña es 10, la diferencia 3 centímetros. Y ya estamos hartos de ver que si en un triángulo rectángulo conocemos un ángulo de referencia, el agudo, y conocemos uno de los lados, mediante las razones podemos hallar todos los elementos. Valor de la distancia entre centros, 11,6 centímetros, ejercicio resuelto.